Bueno, muy buenas tardes, apreciados estudiantes. Espero que todos se encuentren muy bien. Son tan amables y me pueden confirmar si ahí me escuchan y si pueden observar la pantalla que estoy compartiendo en este momento, por favor. Bueno, muchas gracias por la confirmación. Em, Vamos a iniciar con el tema que está programado para el día de hoy. Como en este momento estoy compartiendo pantalla, no puedo observar si alguien está levantando la mano, entonces no hay ningún inconveniente si en el momento interrumpe para hacer alguna pregunta, entonces desde esa perspectiva pues continuamos con ese proceso. Antes de iniciar con la temática, quiero hacer un pequeño énfasis en el manejo del aula virtual. ¿Listos? Bueno, como ustedes ya se dan cuenta, el presente curso en acondicionamiento físico es un curso autodirigido. ¿Esto qué quiere decir? Que depende en un gran porcentaje del protocolo y del proceso de revisión de cada uno de los elementos que ustedes como estudiantes deben de hacer sobre cada uno de los ítems o cada uno de los puntos del aula virtual. Bien, en ese orden de ideas, en pocas palabras, es muy autónomo. Esto quiere decir que ustedes tienen que ir punto por punto, revisar el material bibliográfico, desarrollar las actividades que se les recomiendan y a partir de los videos, a partir de las lecturas, al finalizar la unidad, hay un cuestionario que básicamente viene siendo la evaluación de cada una de las unidades. Bien. Ahí hay también un cuestionario, perdón, una matriz de autoevaluación. Algunos me han preguntado si esa matriz tienen que subirla en algún lado o, bueno, qué tendrían que hacer con eso. Esa matriz es personal, es una matriz que le hace el seguimiento, el autoseguimiento de cada uno de ustedes, si han venido cumpliendo o no con cada uno de los puntos. Entonces, por ahora, esas son evidencias que ustedes tienen que guardar del proceso. Probablemente, si se requieren más adelante, se solicitarán, pero hasta el momento no tienen que subirlo en ningún lado. Eso es más de índole personal. ¿Listo? Pero sí tienen que desarrollar. Bien. Bueno, no hay un grupo en el Teams como tal, por lo menos no por ahora, porque son aproximadamente 400 estudiantes, entonces toca, en el grupo del Teams toca agregar uno por uno. Por esa razón, el enlace de las webconferencias los puedo enviar por el correo del aula virtual, el correo institucional, pero también lo pueden encontrar en esta sección que dice acompañamientos CIPAS. Entonces, aquí ustedes pueden encontrar la, el enlace y la descripción de la webconferencia correspondiente para cada uno de los momentos, como es en el caso del día de hoy, que es el momento inicial, y ya acorde a las fechas de activación, pues estará subiendo la información pertinente para cada uno de los momentos. Entonces, por este lado pueden encontrar esos elementos. También me pueden contactar por el Teams o me pueden contactar también por la misma aula virtual si quieren, si tienen alguna inquietud con relación al proceso. Entonces, aquí en la parte del momento inicial, que ya es el material que han venido revisando, el cuestionario que ya la mayoría ha venido presentando, con relación a esto les recuerdo por favor las fechas. Listo, para que la tengan ahí en cuenta. Esta, por ejemplo, cierra el 21 de abril.
Lo mismo la participación en el foro para que tengan esa parte en cuenta. Ya que las calificaciones son automáticas, entonces el sistema es el que va a procesar toda esa información y no nos descuidemos con el proceso. ¿Listo? El mismo procedimiento exactamente para la fase número 2, la fase número 3 y ya en la fase número 4, que es la evaluación final, todavía no está activada, se está haciendo la construcción de las preguntas para subirla. Entonces, a medida que vayamos avanzando, les iré informando con relación al proceso. Bien, me gustaría saber si tienen alguna duda con relación a esta parte. Bueno, listo. Bien, entonces vamos a iniciar. María José, te escucho. Hola, buenas tardes. Lo que Buenas pasa es tardes. que yo tengo una duda. Quisiera saber si para el momento inicial solamente se resuelve el cuestionario. Sí, O sea, eso es lo que se entrega el 21 de abril. sí, correcto. Es Ok, vale, únicamente el muchísimas cuestionario. gracias. Vale. Gracias. Sin embargo, tengan guardado pues las evidencias, acostumbren, digamos, como la construcción del documento con los pantallazos y pues de esa misma manera, digamos, la matriz de autoevaluación, tengan todo eso ahí presente, pues por si más adelante se requiere de una evidencia sobre el mismo proceso. ¿Listos? Pero Ok, por ahora vale. son solo los cuestionarios. Bueno, bien, si no hay ninguna otra duda con relación al protocolo del manejo del aula, pues vamos a iniciar de una vez ya con la... Buenas tardes, yo tengo una pregunta. Sí, cuéntame, Es que Franci, te escucho. como estoy muy nueva ahorita en esta plataforma, me gustaría saber cuál es la matriz de autoevaluación que usted mencionó. Ok, ¿Me podría colaborar por fin? Muchas gracias. bueno, entonces, en cada una de las unidades tú vas a encontrar la guía de actividades y contextualización. ¿Listo? Y aparte de eso, pues tienes que empezar a mirar, digamos, los conocimientos previos, la precontextualización, mirar la parte de los libros digitales que están ahí, las referencias bibliográficas y el recurso educativo. En la guía, vamos a abrir aquí rápidamente una. En la guía vas a encontrar la matriz de autoevaluación. ¿Sí la alcanzas a ver ahí? Sí, señor, sí la observo. Ajá. Entonces, en la guía tienes aquí la matriz de autoevaluación. Lo ideal es que mires cada uno de los puntos que nos solicitan ahí y tú, obviamente, a tu conciencia y al proceso, pues vas a marcar con una X si cumpliste o no cumpliste. ¿Listo? Y esta es una evidencia que tú tienes que guardar, tenerla por ahí, por si se llega a requerir más adelante. Entonces, son dos Profe, cuestionarios. ¿Sí? otra pregunta, es que yo estuve leyendo que hablaba de unos videos de YouTube, pero ¿eso es Ujú. en la siguiente fase o Sí, hay sí, sí. algún...? Ah, ok. Míralos Y acá. Está la guía de la fase número 2. Entonces, aquí tú vas a encontrar las actividades, aparte de las referencias bibliográficas que están en el otro ítem, aquí te puedes encontrar también los videos, lo que se recomienda. Entonces, para que los miren, los realicen, listo, y pues tengan esos elementos ahí en cuenta. Profe, otra pregunta, qué pena. Es que Tranquila. también yo estoy analizando lo de la barra de progreso. ¿Esto es solamente para la unidad 1 o es progresivamente en cada uno de los casos que vamos a ver? Correcto. La barra de progreso, ella va, digamos que actualizándose a medida que ustedes van avanzando en cada uno de los temas del curso. Entonces, por ejemplo, cada vez que ustedes vean un tema, la barra de progreso se va a ir marcando en verde. ¿Listo? Y lo que queda pendiente es lo que está en azul. Entonces, ¿qué nos indica cuando finalizamos el curso? Cuando todos estos elementos estén en verde, eso me indica que ya he cumplido a cabalidad con todos los elementos estipulados en el proceso de formación. Ah, profe, muchas gracias. Muy amable. Con mucho gusto. Bueno, entonces vamos a iniciar. ¿Alguna otra pregunta?
Bien, entonces, Qué pena yo, profe. sí, señor José ¿José? o Daniel. Sí, sí, señor Daniel. Daniel, listo. Es que José tiene el micrófono abierto, entonces no sabía Ah, quién. bueno, Daniel, lo no, escucho, tranquilo. Daniel. Por lo de las evaluaciones, hay una evaluación que ya hice y me quedó mal y la hice 2 veces. ¿Qué puedo hacer? En los dos intentos los falló. Sí, sí, señor. Ok, bueno. Bueno, por ahora, o sea, es un proceso, tengo que revisar bien y mirar pues, las posibilidades, si el sistema lo permite, de habilitar una nueva prueba, pero o sea, si ya agotaron los dos intentos, pues se va acumulando ahí toda esa evaluación acumulativa, ¿listo? Entonces, si quieres, escríbame por el interno y pues miramos y puedo analizar el proceso, si es posible o no presentar nuevamente la prueba, ¿listo? Aunque pues es un poquito complejo. Bueno, sí, señor, gracias. ¿Listo? Por eso el que diseñó el aula pues deja dos oportunidades como tal. Bueno, listo. Vamos a empezar. Hoy vamos a hablar con relación a lo que es el acondicionamiento físico y bienestar. Vamos a reconocer algunos elementos de por qué es importante la actividad física, qué es el acondicionamiento físico, por qué la práctica de la actividad física va a beneficiarme desde el punto de vista de la salud, la calidad de vida y también, bueno, la salud no solo a nivel físico, sino también a nivel psíquico. Listo que hoy en día se habla mucho de la salud mental y esto es muy importante, sobre todo cuando estamos muy cargados de responsabilidades, de estrés, etcétera. Entonces, la estabilidad física es fundamental para que nosotros podamos tener una calidad de vida eficiente y podernos desempeñar de la mejor manera posible en todas nuestras actividades diarias. Bien, entonces, esta información es basada en las lecturas que ustedes ya han venido desarrollando. Entonces, cualquier duda, porfa, vamos dialogando al respecto. Bien, bueno, empezamos a mirar el concepto. Listo, es importante saber epistemológicamente ¿en qué consiste todo este cuento de la actividad física o del acondicionamiento físico? Primero tendríamos que conocer qué es el entrenamiento deportivo. Hay muchos autores que pueden aportar, digamos, a este concepto como tal, entre esos Matiev. Él es un científico del deporte ruso que desde los años 80 ha venido aportando mucho a este proceso. Entonces, él nos dice que el entrenamiento deportivo es un proceso donde se trata de buscar la forma fundamental para la preparación del deportista y en este orden de ideas causar adaptaciones biológicas en el deportista para poder aumentar su rendimiento. Esto básicamente quiere decir que se enfatiza en el entrenamiento o en la preparación de las capacidades físicas que tiene una persona, como por ejemplo la fuerza, la velocidad, la resistencia y la flexibilidad. A través del entrenamiento, estas capacidades físicas pueden potencializarse y se puede aumentar las capacidades por encima de la capacidad de un ser humano normal, ¿cierto? Entonces, cada vez que yo me entreno, voy a ser más fuerte, voy a ser más rápido, voy a ser más resistente. Y esto va a marcar una diferencia y es que podemos quizás de pronto a través del entrenamiento o del acondicionamiento físico romper esas barreras que limitan al ser humano con relación a su desempeño físico, pero también en todo lo habitual que tiene que ver con su vida diaria. Bien, bueno, entonces, el acondicionamiento físico está implícito dentro del proceso de entrenamiento. Generelo y la Petra son otros autores que han venido pues, contribuyendo bastante a este proceso de conceptualización y ellos nos dicen que el acondicionamiento físico una, es un proceso intencionado, planificado, sistematizado, que va directamente dirigido al entrenamiento o a la preparación de las capacidades físicas.
Y pues esto va a generar desde luego que la persona tenga modificaciones en su organismo, como por ejemplo, bajar el porcentaje de graso que está en nuestro cuerpo, es decir, toda esa grasa que solemos acumular en algunos sectores del cuerpo, ¿cierto? Aumentar la capacidad de oxígeno, aumentar también los niveles de sangre. Eso va a permitir que el cuerpo pueda irrigar sangre con mayor efectividad a cada uno de nuestros órganos y asimismo pues nos va a volver más ágiles con relación a lo que yo era un antes y a lo que ya soy un después de tener cierto tiempo de acondicionamiento físico o de actividad física como tal. Bien, bueno, hay unos niveles de condición física y básicamente los podemos conocer en dos tipos. Cuando nosotros iniciamos un proceso de actividad física, nos ubicamos en un proceso de actividad general. ¿Esto qué quiere decir? Donde el individuo parte desde cero o desde un mínimo y va adquiriendo ciertas adaptaciones, como por ejemplo el aumento de la fuerza, el aumento de la resistencia, pero con ejercicios o trabajos de intensidades muy bajas. ¿Esto qué quiere decir? Que son ejercicios apropiados y adaptados donde la persona puede realmente asimilarlos y ejecutarlos tanto motriz como físicamente, ¿cierto? Es decir, ejercicios fáciles para yo ir poco a poco, ir adaptándome y empezar a hacer ejercicios de mayor complejidad. Esos ejercicios de mayor complejidad ya los vamos a ubicar en un acondicionamiento físico especial o específico. Y básicamente es, digamos, hacer ejercicios de un grado de mayor intensidad. Por ejemplo, si voy al gimnasio, tengo que empezar con pesas de pesos livianos, obviamente acomodados a mi medida, como por ejemplo las mancuernas, ¿cierto? Y poco a poco ir volviendo más específico, ya utilizar barras, utilizar máquinas mucho más específicas y con pesos mucho más elevados porque la persona ya tuvo ese proceso de adaptación. Entonces, ahí vamos a conocer esos niveles de condición física o también esos tipos de acondicionamiento físico que puede ser general y específico para poder empezar a llevar un programa, ya sea dirigido o por un especialista o por la práctica individual de cada uno de ustedes. Es decir, estos conocimientos les va a permitir a ustedes eh, adquirir ciertas competencias que les permitan orientar ustedes mismos sus propios ejercicios o su propia actividad física sin llegar a tener algún tipo de anomalías dentro del mismo proceso, como por ejemplo una lesión o incluso ocasionar algo más grave a nivel del sistema cardiovascular. Bueno. Este es otro concepto, compañeros, y es mirar cuál es la aptitud física que los comprende a cada uno de ustedes. Básicamente, la aptitud física es la forma en la que usted se encuentra y es la capacidad que tiene el organismo humano de efectuar diferentes actividades físicas de una forma eficiente, ¿cierto? Entonces, como los ejemplos que ustedes pueden ver ahí en las imágenes, hacer, por ejemplo, dominadas. Probablemente muchos se nos dificulte ni siquiera podamos hacer una, ¿cierto? O correr durante un tiempo determinado, 30 minutos, por ejemplo, probablemente no logremos aguantar ni siquiera 15 minutos. En ese caso estaríamos hablando de que tenemos una aptitud física mala, regular, buena o excelente. Para los que de pronto pueden hacer dominadas, por ejemplo, hacer, no sé, 15, 20, 30 continuas, pues podemos decir que tiene una buena aptitud física o correr durante el mayor tiempo posible sin parar. Ahí estaríamos ya hablando de ese primer término. Ahora, la pregunta sería, ¿cuál es la actitud física que tienen cada uno de ustedes? Eso se los dejo para que lo tengan en cuenta, lo reflexionen y a partir de allí, pues tomar medidas también sobre el asunto. Bueno, continuemos. Entonces,
Aquí es donde ustedes probablemente van a lograr responder esa pregunta que acabo de hacer, y es ¿en qué nivel te encuentras con relación a esa actitud física? Si estás en un nivel mínimo, por ejemplo, podemos decir que son aquellas personas que están dentro de un umbral dentro de lo sano y lo enfermo. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando nuestra actitud física o el nivel de actividad física que nosotros tenemos, si está en un nivel número 1, lo más probable es que somos sedentarios, tenemos obesidad o algún tipo de patología que nos está afectando en el momento y por ende pues vamos a estar enfermos. Esto no necesariamente se tiene que dar con una sintomatología que me diga que ya lo estoy enfermo, pero probablemente lo va a tener más adelante. Cuando hablamos de un nivel general o un nivel número 2, decimos que ya es un valor promedio donde la población se puede considerar que es sana, que por lo menos hace 2 veces actividad física a la semana. Salen a caminar, salen a montar bicicleta, salen a correr, hacen entrenamiento de fuerza, ya sea en el gimnasio o sea con su propio peso corporal. Un nivel número 3 es el ideal y ya estábamos hablando de aquellas personas que hacen por lo menos entre 4 o 5 veces de actividad física a la semana. Estamos hablando de personas que gracias a ese nivel de actividad física que desarrollan, pues se encuentran en un estado de salud muy óptimo con relación a eso. Y un grado número 4, pues ya hace referencia a los deportistas alto rendimiento, aquellos que entrenan 2 veces al día y 6 veces 6 días a la semana, por ejemplo. O los que van todos los días al gimnasio de domingo a domingo, también los podríamos encajar ahí. Entonces, esos son los niveles. ¿En qué nivel se encuentra cada uno de ustedes y qué pueden hacer al respecto para cambiar esos hábitos que no nos permiten hacer actividad física frecuentemente? Bien. Bueno, entonces, vamos a hablar un poquito con relación a esto y es que siempre tienen que haber unas pautas preliminares a tener en cuenta para poder hacer actividad física, y hay algo muy fundamental y es que si ustedes no están orientados por un entrenador, por un profesional en esta rama, lo ideal es que ustedes vayan al médico, pidan una cita, que le hagan una valoración de salud y le hagan una clasificación del riesgo, es decir, bueno, cuáles son las patologías que probablemente yo puedo sufrir. Hay muchos que sufren de asma, tienen problemas en el corazón, pueden tener incluso desde el azúcar o el colesterol muy elevado, entonces todo eso causa algunos elementos. A partir de allí el médico les va a recomendar, sí, usted tiene y puede hacer actividad física, pero le tiene que hacer una recomendación de qué tipo de actividad física puede llegar a desarrollar. Entonces, es indispensable que nos hagamos valorar de un médico para poder iniciar un proceso de acondicionamiento físico. No es obligatorio, pero sí sería bueno tener una valoración nutricional. ¿Por qué? Porque dentro de estos procesos para poder beneficiarnos o beneficiar la salud de cada uno de nosotros a partir de la actividad física, el ejercicio físico solo, podríamos decir que solo llega a contribuir un 40% del proceso. El 60% restante lo hace la nutrición. Entonces, si yo voy a hacer actividad física para bajar de peso, aumentar el músculo, ¿cierto? Pero si la alimentación no es la más adecuada y yo voy al gimnasio y me mato allá 2 horas entrenando, pero salgo y me como una hamburguesa con gaseosa y pero peor aún a veces hasta fumo, ¿cierto? Entonces no estoy haciendo nada con la actividad física si no incorporo ese elemento nutricional. Entonces en muchas ocasiones es bueno también hacernos valorar por un nutricionista que nos recomiende una dieta que nos ayude a cumplir esos objetivos. En esa valoración nutricional en muchas ocasiones se hacen análisis antropométricos, donde se miran, se toman unas medidas del cuerpo y se le dice a la persona, mire, de los 80 kilos que usted pesa, usted tiene un 50% en grasa,
un 20% en músculo y el 30% restante corresponde al peso de su esqueleto y de las vísceras y pues otros componentes que están dentro del organismo, ¿cierto? Entonces, a partir de allí se puede establecer, digamos, un plan de acondicionamiento físico que le permita aumentar más su masa corporal, reducir su porcentaje graso y hacer un seguimiento con relación a eso. ¿A qué voy con esto? Que en muchas ocasiones el dato que yo tengo en cuenta para hacer monitoreo de si la actividad física me está haciendo efecto o no es únicamente mi peso. Pero en muchas ocasiones usted puede hacer actividad física y pesa 80 kilos y al cabo de 2 meses usted sigue pesando los mismos 80 kilos, va a decir, pero entonces no me ha servido la actividad física. Quizás de pronto sí le ha servido, lo que pasa es que ese peso se ha mantenido, pero el porcentaje graso bajó y el porcentaje de masa muscular aumentó. ¿Listo? Entre eso también el componente hídrico, la densidad ósea. Entonces, por eso es que es bueno saber cuál es mi composición corporal. Ya después viene lo que es la evaluación de la aptitud física. Esto lo hacen los educadores físicos, aplican un test para saber cómo está usted de fuerza, cómo está usted de velocidad, de resistencia, de flexibilidad y a partir de todo esto se puede hacer un programa de ejercicio físico para que se pueda orientar de manera adecuada. ¿Listo? Bien, entonces, a esto me refería con la cuestión de la composición corporal. Y este es uno de los beneficios de la actividad física. Entonces, por ejemplo, esta es una persona sana, porque como ustedes pueden ver, y si doy el ejemplo anterior, esta persona puede pesar 80 kilogramos, por ejemplo, ¿cierto? Y de esos 80 kilogramos, si nosotros observamos, el 55.59% corresponde a masa muscular. Y el más digamos, lo que más afecta a la salud de la persona es el porcentaje de grasa, que si nosotros lo observamos acá, pues está en un 6,01%. Este sería un, eh, un físico ideal para una persona. Entonces, masa ósea, 19% y masa residual, que es todo ya lo que sobra, un 18,67% de esos 80 kilogramos que probablemente pese esta persona. Entonces, este sería el ideal. ¿Cuándo sabemos que de pronto no está bien la persona? Cuando vemos esta franja amarilla que predomina por encima de los demás. Entonces estamos viendo que una persona ya no va a tener esta silueta, sino que por ende, pues obviamente va a aparecer o una manzana o va a aparecer una pera, donde va a almacenar bastante grasa en algunos segmentos corporales como tal. Entonces, eso es uno de los beneficios de la actividad física o el acondicionamiento físico como tal. Bien, bueno, hay otro elemento que se puede manejar a partir de allí y es conocer el biotipo corporal. Podemos conocer estos tres elementos: endomorfo, ectomorfo y mesomorfo. ¿A cuál corresponderá cada uno de ustedes teniendo en cuenta esas siluetas que pueden observar? Una persona endomorfa, por lo general, se caracteriza porque son personas donde predomina más el tejido graso, ¿cierto? Por encima de los demás. Una persona ectomorfa es donde vemos que son personas delgadas, donde predomina más, digamos, bueno, un poco la masa muscular, pero también la parte ósea. Entonces, no tiene ni mucho músculo ni mucha grasa, entonces es una persona muy delgada con relación a eso. Y una persona mesomórfica es una persona ya donde su porcentaje de masa muscular va a predominar por encima de los demás. Entonces, aquí es donde podemos ubicar todas aquellas personas que son musculosas, los que hacen halterofilia, los fisiculturistas o deportistas que obviamente tienen este físico porque entrenan constantemente. Entonces, a partir de allí, con la sola observación, usted podría definir si su biotipo es endomórfico, ectomórfico o mesomórfico, o en algunas ocasiones puede llegar a ser mixto, pero eso ya depende de unos estudios más concretos a través de la antropometría. Bien, bueno,
Entonces, hay una actividad física general y esta es la que va a permitir que tengamos adaptaciones biológicas y adecuadas a través de la actividad física, como por ejemplo, aumentar el VO2 máximo a través de actividades cardiovasculares. El VO2 máximo tiene que ver con el consumo de oxígeno, el máximo consumo de oxígeno, que eso va a posibilitar que la persona sea cada vez más resistente ante un ejercicio. Montar bicicleta más kilómetros y más tiempo o correr durante el mayor tiempo posible también lo permite el VO2 máximo. ¿Listo? Esto va aumentando progresivamente las cargas. Entonces, no sé, el primer mes logré correr distancias de 5 kilómetros, pero esa secuencia para el siguiente mes usted puede decir, bueno, mi propósito, mi objetivo ya no es correr 5 kilómetros de distancia, sino voy a correr 7. Para el tercer mes usted ya va a correr 10. Para el cuarto mes usted ya va a correr 15. Eso se da progresivamente. Es decir, que usted va a ir empezando de lo fácil a lo complejo y todo ese proceso se lo da las adaptaciones biológicas que le da la actividad física al practicar. Entonces, usted baja de peso, se fortalecen los músculos, tiene un mayor consumo de oxígeno, tiene unos niveles más altos de hemoglobina, ¿cierto? Entonces, eso le va a permitir a usted tener cada vez mayores adaptaciones y eso se da dentro de la preparación física general con ejercicios muy fáciles. Entonces, como podemos observar acá, tiene que ver con un amplio entrenamiento básico, tiene que ser continuo, se va a beneficiar la parte del sistema cardiovascular, es decir, el corazón y la circulación sanguínea, la fuerza muscular aumenta y también la flexibilidad y la flexibilidad de la articulación y la elasticidad del músculo. Entonces, eso me va a permitir, el acondicionamiento físico me va a traer esos efectos en mi organismo, va a mejorar mi salud y por ende también mi calidad de vida. Bueno, los objetivos de la preparación física, recuerden que antes de iniciar una actividad yo tengo que hacer un calentamiento, ¿cierto? Ese calentamiento va orientado y ese es uno de los objetivos y es la preparación del aparato locomotor. ¿Qué es el aparato locomotor? Está conformado por los huesos, los músculos, las articulaciones, los ligamentos, los tendones, etc. Todos estos segmentos corporales que acabé de mencionar requieren de una preparación anterior para desarrollar una actividad física posteriormente. De lo contrario, puedo lesionarme, ¿cierto? Mis pulmones, mi corazón no van a estar ya preparados para iniciar una actividad física y pues puedo causar un daño en el organismo. Entonces, por eso la preparación del aparato locomotor tiene que ser fundamental. La preparación cardiovascular y la preparación respiratoria. Ustedes cuando hacen actividad física se dan cuenta que el hecho de caminar rápido le aumenta a usted la frecuencia cardíaca y por ende también la frecuencia respiratoria. Entonces, esos estímulos internos que da ese tipo de actividad, pues va a propiciar precisamente esos efectos dentro del organismo y tengo que controlarlos. Por ejemplo, que la frecuencia cardíaca no se vaya a elevar demasiado porque me puedo fatigar antes de lograr el objetivo que yo quiera implementar en esa sesión de actividad física. Bien, bueno, y ya la parte específica, pues digamos, ya son actividades que tienen que ver con actividades mucho más intensas, correr mayores distancias, correr con una frecuencia cardíaca mucho más elevada, levantar pesos mucho más pesados. Eso va a permitir que haya otro tipo de adaptaciones, como por ejemplo ya tener hipertrofia muscular. La hipertrofia muscular es el crecimiento del músculo como tal. ¿Listo? Entonces, esas son adaptaciones que se van a dar con el tiempo y hay que regular las cargas de trabajo para que podamos cumplir realmente con esos elementos. Bien, bueno.
Entonces, es indispensable conocer el cuerpo a través de la sistematización de las medidas corporales enfocadas en indicadores de condición de salud física. Es decir, hay unos elementos básicos que ustedes mismos pueden manejar para hacer control de esa actividad física. Entonces, bueno, antes de hablar de eso, miremos que la Organización Mundial de la Salud define que la actividad física en muchos países a nivel europeo y también en Latinoamérica ha bajado mucho los niveles. Por ende, esto deja muchos síntomas que pueden ser perturbadores para la salud, es decir, el tener malos hábitos alimenticios, el sedentarismo, la obesidad puede generar otro tipo de enfermedades, ¿cierto? En este caso, por ejemplo, como la obesidad ya se considera una enfermedad, eso le abre el paso a problemas cardiovasculares en la circulación, empieza a haber la hipertensión, la arteriosclerosis. En ese mismo orden de ideas se pueden desglosar, por ejemplo, la osteoporosis y recomiendan que la actividad física tienen que ser un componente dentro de la prevención y también dentro del tratamiento de muchas enfermedades, ¿sí? Porque esto va a generar, por ejemplo, sirve para prevenir el cáncer, sirve también para saber manejar los procesos de los tratamientos del cáncer que son muy pesados, por ejemplo. Si bajo de peso, pues voy a bajar los niveles de colesterol, de triglicéridos, eso va a mejorar mi salud como tal. Entonces, el bienestar físico y mental siempre se va a asociar con ese concepto de la salud y también de lo que es la actividad física. Entonces, la actividad física son todos aquellos ejercicios, ya sean orientados o no orientados, que van a causar en mí un gasto energético significativo por encima de la tasa metabólica basal, es decir, por encima de las kilocalorías que yo gasto estando en un estado de relajación. Bueno, entonces, a partir de allí, hay un concepto que es la prescripción del ejercicio, es decir, mirar cuáles son los ejercicios más recomendados acorde a mi capacidad, cuáles son los que puedo hacer, cuáles son los que tengo que iniciar para seguir un proceso progresivo y poco a poco ir creciendo y aumentando mis capacidades. Entonces, a través de esa evaluación que de pronto el médico le haga o un nutricionista, ellos le van a, o usted ya puede decir, listo, voy a empezar con unos ejercicios fáciles para poco a poco ir aumentando la dificultad de ejecución. Y ahí es por el camino, si yo soy muy juicioso con la nutrición y con la continuidad de los ejercicios, pues voy a tener resultados muy favorables con relación a eso. Entonces, la prescripción es ese proceso mediante el cual se recomienda a una persona un régimen de actividad física, donde pues se organizan y se seleccionan diferentes ejercicios donde la persona pues realmente pueda ejecutarlos y pueda ir aumentando el grado de dificultad a medida que va mejorando con relación a esa parte. ¿Listo? Es indispensable que conozcamos qué es una actividad física moderada o vigorosa o de alta intensidad. En muchas ocasiones las personas salen de sus casas, no hacen calentamiento y empiezan a correr de una vez, ¿cierto? Y se decían, voy a correr 30 minutos, pero realmente terminaron con 10 minutos y ya están fatigados. Es porque empezaron muy vigorosamente, es decir, con una intensidad muy alta. Y por esa razón no alcanzan a soportar o no cumplen los objetivos que les corresponde para, para poder mantener el mayor tiempo posible ese tipo de actividades como tal. Entonces, una actividad vigorosa se caracteriza porque tiene una intensidad muy alta, es decir, me movilizo en una velocidad alta, por ende mi frecuencia cardíaca va a aumentar mucho, pero también una actividad moderada que sería, digamos, como lo adecuado es correr a un ritmo
estable y que pueda mantenerlo durante un tiempo determinado sin llegar a excederme en esa capacidad. ¿Listo? Entonces son elementos que yo tengo que tener en cuenta con relación a esa parte. Bien, bueno, hay un concepto que se maneja y es el MET. El MET es una unidad de medición para tratar de determinar cuáles son las calorías que usted quema durante una actividad física. Entonces, por lo general, una actividad con un nivel de 3 MET requería un gasto de energía igual o 3 veces al gasto de un estado de reposo. Entonces, por ejemplo, un esfuerzo leve, que puede ser lo que usted hace diariamente, pronto estar en el computador trabajando, desplazarse de la casa al trabajo o hacer algún tipo de actividad, como por ejemplo tocar guitarra. Son actividades que van a ser menores a 3 MET, por ende, son gastos energéticos no muy significativos, ¿cierto? Hacer actividades de la casa, como limpiar, aspirar o caminar, puede estar entre 3 a 4.4 METs y ya empezar a hacer ejercicios un poco más vigorosos, como por ejemplo levantar pesas, montar bicicleta, jugar golf o cualquier tipo de deporte, ya puede estar entre 4.5 y 5.9 METs. Es decir, que aquí ya tenemos un gasto energético significativo y esto va a propiciar que usted gaste más energía de la común y usted se mantenga en forma. Y ya unos esfuerzos vigorosos como tal, que son mayores a 6 MET, podemos decir que son todos aquellos personas que están haciendo actividad física casi que los 5 o 6 días a la semana y pues son personas que siempre van a estar en forma a pesar de que comen mucho, es porque gastan mucha energía y logran mantenerse dentro de esa perspectiva. Bien, entonces esos son algunos indicativos que puedo tener en cuenta con relación a esa parte. Entonces, ¿cuál es el objetivo del acondicionamiento físico o de la actividad física? Que usted tenga una condición física apta. Entonces, recuerden que esa condición física es la capacidad de llevar a tiempo las actividades de la vida diaria con vigor, diligencia y sin cansancio, sobre todo, que usted esté en la capacidad de poder resistir todo lo que usted tenga que hacer en el día. Entonces, el acondicionamiento físico, la actividad física que yo voy a desarrollar con el tiempo, usted mismo se va a dar cuenta que con todas las actividades diarias que tiene que hacer, usted no termina cansado al finalizar la noche. ¿Por qué? Porque usted se volvió más resistente incluso también para poder cumplir a cabalidad con todas sus actividades diarias. En muchas ocasiones llegamos a la casa completamente cansados, no queremos saber nada y es precisamente también porque esa condición física no es la mejor. Entonces, ahí también vamos a tener problemas de salud más adelante. Bueno, hay que diferenciar entre lo que es actividad física y lo que es deporte. ¿Listos? En muchas ocasiones la actividad física mejora la salud, pero el deporte ya a nivel competitivo no mejora la salud. El deporte es una actividad física reglamentada, competitiva, que exige grados de entrenamiento, donde los deportistas en muchas ocasiones se lesionan, tienen lesiones leves, lesiones ya muy graves, en muchas ocasiones puede incluso llegarles a ocasionar incluso hasta la muerte, ¿cierto? Entonces, por esa ocasión, por esto es que el deporte no es salud, pero la actividad física sí es salud, porque está dentro de unos parámetros orientados para mejorar la calidad de vida. Entonces, hay que tener esa diferencia entre esos dos elementos. Ya el ejercicio físico, que es cuando usted sale, va a correr, va a hacer abdominales, va a hacer flexiones, va a hacer levantamiento de pesas, etcétera, ya es una actividad física planificada, estructurada, repetitiva e intencional. ¿Qué quiere decir? Que usted ya tiene una rutina establecida, ya sea por un entrenador. Cuando usted va a un gimnasio, el entrenador le da una rutina. Esa rutina es ejercicio físico ya planificado, que pues de una u otra manera lo va a favorecer, como por ejemplo, cuántas series, cuántas repeticiones, cuánto tiempo tengo que realizar una determinada actividad física y eso ya se considera
como un ejercicio físico como tal. Bien, bueno, vamos a ver el siguiente video, por favor. Permítanme acá un segundo. Me van a confirmar si pueden escuchar y ver bien el video. ¿Listos? Me confirman. Beneficios de la actividad física. Correr pone todo el cuerpo en movimiento. Para nuestros músculos, el jogging es un trabajo duro. Cuando corremos, se activa un 70% de todos los músculos. Son los que nos mueven y son capaces de mucho más. Mientras corremos, los músculos liberan unas 400 sustancias químicas diferentes que recorren todo el cuerpo. Los médicos empiezan a entender sus efectos. Estos semioquímicos o sustancias químicas mensajeras ayudan a reducir el nivel de grasa y protegen así contra el sobrepeso. Contribuyen al desarrollo muscular y aumentan el rendimiento corporal. Correr regularmente refuerza el esqueleto porque así se depositan más minerales en los huesos. Eso los endurece y los hace más resistentes. Los semioquímicos también actúan en el sistema vascular. Aquí surgen nuevas venas para que los músculos reciban más aporte sanguíneo. Además, los semioquímicos contribuyen al aumento de la elasticidad de los vasos y evitan que se calcifiquen, protegiendo al corazón del infarto. El deporte tiene incluso efectos beneficiosos sobre los nervios, porque los mensajeros químicos emitidos por los músculos también actúan en el cerebro. Evitan que mueran las células nerviosas e incluso contribuyen a que se creen nuevas conexiones entre las células. Por ese motivo, el deporte ayuda a prevenir la demencia y las depresiones. Donde más actúan los semioquímicos es en el metabolismo de la glucosa. No solo incrementan la quema de grasa, sino que ayudan también a que los músculos quemen más azúcar proveniente de la sangre. El páncreas tiene que producir menos insulina para mantener el nivel de glucemia bajo control. Así, se reduce el riesgo de enfermar de diabetes. Los mensajeros químicos también actúan sobre el sistema inmunológico. La práctica regular de deporte contribuye a disminuir la propensión a enfermar de las vías respiratorias. Estadísticamente, las personas activas enferman menos de cáncer de intestino o de mama. En definitiva, los músculos no solo contribuyen al movimiento, son una fábrica química de sustancias activas altamente eficaces. Por eso, el deporte ayuda a prevenir todo tipo de enfermedades. Y lo mejor de todo, el remedio mágico correr es gratuito. Solo hay que practicarlo regularmente. Bueno, eso es un resumen con relación a cuáles son los beneficios de hacer no solo correr, sino de cualquier tipo de actividad física. Nadar, montar en bicicleta, caminar, alzar pesas, ¿sí? O con el propio peso corporal, hacer trabajos de fuerza con el propio peso corporal, benefician bastante al organismo. Y hay que hacer una corrección, y es que ahí la narradora dice que el deporte, pero tengamos en cuenta que la diferencia entre actividad física y el deporte es precisamente que la actividad física sí beneficia a la salud, mientras que el deporte ya reglamentado, competitivo, orientado hacia el rendimiento en muchas ocasiones no es salud porque atenta incluso a veces contra la integridad física de una persona. Bien, ahora, hay una valoración física, continuando con esta parte, que es indispensable. Ya lo habíamos mencionado anteriormente, pero esto es importante que ustedes lo sepan si quieren acudir a un profesional que les oriente el proceso. Entonces, la valoración médica y funcional por el general lo hace un médico general o un médico deportólogo. La valoración nutricional y de composición corporal lo hace un nutricionista. La valoración de la aptitud física, es decir, de las capacidades, la hace un entrenador.
El seguimiento de la evaluación también y la prescripción del ejercicio también la hace el entrenador. Bien, ¿qué se evalúa cuando se hace una evaluación médica? Entonces, por lo general se evalúa la tensión arterial, se hacen electrocardiogramas para mirar en qué condición está el corazón, se hacen estudios bioquímicos a través de la sangre para mirar los niveles de colesterol, glicemia, etc. La parte antropométrica, la composición corporal la hace un nutriólogo. El entrenador aplica test para mirar las capacidades físicas y hace todo el proceso de planificación y control de el proceso. Eso lo hace ya un entrenador. Pero como les había hablado anteriormente, pues ya hay muchos elementos que ustedes incluso también pueden empezar a manejar. Por ejemplo, este es un cuestionario, se llama el cuestionario PAR-Q o Q, y es un cuestionario que se constituye de 7 preguntas. Y se hace, por lo general, los entrenadores lo aplican para mirar o determinar el riesgo que tiene una persona para hacer actividad física. ¿En qué consiste? Que si en una pregunta de estas usted responde que sí, ya es una señal de alerta para que usted vaya al médico y reciba recomendaciones para poder hacer actividad física. Entonces, usted mismo se lo puede aplicar, ¿sí? Por ejemplo, si miramos la primera pregunta, ¿le ha dicho a su médico alguna vez que padece una enfermedad cardíaca y que solo debe hacer aquella actividad física que le aconseje un médico? ¿Sí? ¿No? Sí, entonces, ¿cuáles y qué tengo que hacer para poder llevar a cabo una actividad física adecuada? Por ejemplo, ¿tiene dolor en el pecho cuando hace actividad física? Si a usted le pasa, sí, pues es ya un elemento para que vaya al médico y le dé recomendaciones con relación a eso. Ese es un primer factor que yo podría llegar a tener en cuenta. ¿Bien? Bueno. Hay unos componentes también de la actividad física y es empezar a mirar qué tipos de actividad física yo puedo hacer, o sea, cuáles son esos tipos de actividad física. Entre esos tenemos aquí uno inicial que es actividades relacionadas con el trabajo cardiovascular, es decir, aquí es donde yo voy a organizar cuáles son las actividades que me sirven a mí para aumentar el VO2 máximo y mejorar mi resistencia. Por ejemplo, hacer carreras moderadas, correr entre 30 a 40 minutos, hacer bicicleta también entre 30 y 40 minutos, o nadar entre 30 a 40 minutos. Esas son actividades cardiovasculares, o subirme a una bicicleta estática, o hacer elíptica, por ejemplo, pero que sea de un tiempo prolongado. ¿Qué otros ejercicios puedo organizar dentro de mi sesión al reconocer que hay actividades de fuerza? Entonces, por ejemplo, con mi propio peso corporal, eso se llama autocargas, como hacer sentadillas, hacer flexiones, hacer planchas, por ejemplo, o hacer abdominales. Sí, actividades de flexibilidad, entonces hacer los estiramientos, que también tendría que tenerlos en cuenta dentro de una sesión de entrenamiento, y también trabajar la coordinación, reconocer cuál es mi derecha, mi izquierda, arriba, abajo, mantener el equilibrio, por ejemplo. Son actividades que ustedes alrededor de estos 4 elementos podrían seleccionar para hacer una sesión de actividad física adecuada y que realmente les ayude para su proceso. Entonces, eso es indispensable. Entonces, observemos acá. Actividades cardiovasculares, que también se conocen como actividades aeróbicas. Todas aquellas que son de larga duración, pero de intensidad leve, es decir, que yo pueda resistirlo, hacer trote suave, como nos mostraron en el video anterior, un trote suave por un tiempo prolongado. Las de actividad muscular, autocargas, por ejemplo, hacer dominadas, ¿sí? Hacer flexiones, las famosas push-ups o lagartijas, o ya con sobrecargas, es decir, utilizar pesas o máquinas que me permitan el fortalecimiento muscular. La parte de flexibilidad, podemos hacer yoga, podemos hacer pilates, podemos hacer los ejercicios que ustedes pueden observar ahí, movilidad articular, la flexibilidad, mejor dicho, hacer estiramientos entre cada una de las sesiones es indispensable. La parte de la coordinación, también implementar ejercicios que me den movilidad, donde pueda
distinguir entre qué es la derecha, la izquierda, adelante, atrás. Esto no solo me va a ayudar a mí para desempeñarme dentro de un determinado espacio, sino también para el fortalecimiento a nivel neuronal, a nivel mental, la concentración, el poder coordinar estas actividades físicas me va a permitir a mí coordinar también las actividades laborales o académicas. Entonces, estos también son beneficios que se pueden tener en cuenta a partir de este elemento. Bien, bueno, para el control para mirar si la actividad física sí me da resultado o no, hay unas medidas físicas básicas que ustedes pueden tener en cuenta. Esta presentación se las voy a compartir, las voy a subir a un Drive y les comparto el link del Drive para que ingresen y la puedan descargar y pues tengan todo este material por si lo quieren revisar y orientar ese proceso. Entonces, vamos a reconocer un primer elemento que es el índice de masa corporal. Básicamente consiste en que usted se mida su talla exacta, sin que obviamente es descalzo, y lo multiplique por 2 y ese resultado después coge su peso actual, obviamente sin ropa, sin zapatos, que usted se pese y lo divida por la altura elevada al cuadrado. Eso a mí me va a dar un valor y lo pueden después comparar con esta matriz que ustedes pueden observar acá, o esta tabla. Entonces, por ejemplo, si la ecuación a usted le dio que tiene 18.5 o entre 24.99, quiere decir que usted está saludable y que está dentro de un estado normal. Pero si le da mayor a 25, usted ya tiene un sobrepeso. Y el sobrepeso puede ir abarcando como tal. Entonces, puedo estar preobeso, obeso, obeso tipo 1, 2 o 3. Aquí ya estamos en un obeso tipo 3, estamos hablando ya de personas que son extremadamente obesas. Pero también me ayuda a identificar si usted está desnutrido, por ejemplo, si tiene una delgadez aceptable, moderada o severa. Si alguna persona le da menor a 16, ya podemos decir que es una persona que tiene algún tipo de problema a nivel nutricional y está ya muy delgada por debajo de los parámetros saludables. Entonces, esto es una fórmula que me va a permitir a mí identificar en qué estado nutricional y el índice de masa corporal que yo puedo tener en ese momento. Entonces, esto es muy bueno saberlo. ¿Por qué? Porque si usted está acá, por ejemplo, en sobrepeso, con más de 25,0, entonces ya es un factor que usted puede controlar, porque inició actividad física y al cabo de un mes o 2 meses, si usted es muy juicioso con la alimentación, se va a dar cuenta que va a llegar al 24,9. Es decir, usted acá ya tuvo un cambio y pasó del sobrepeso ya a una situación normal. O al contrario, si usted está en una delgadez aceptable o moderada, por ejemplo, está en 17, hizo un plan de acondicionamiento físico de entrenamiento de la fuerza, donde su músculo va a crecer y demás, y se dio cuenta que al cabo de 2 meses o 3 meses usted ya llegó de 17 a 18.5. ¿Qué quiere decir eso? Que aumentó su peso, pero su peso aumentó en masa muscular y ya está dentro de esa franja favorable para la salud. Entonces, para eso sirve el índice de masa corporal. Bien, observemos acá el siguiente video. Cordial saludo, estimados estudiantes. Bienvenidos al curso de acondicionamiento físico y bienestar. Soy Carlos Rivero, su tutor. Y en el siguiente video vamos a explicar qué es el índice de masa corporal, cómo se calcula el índice de masa corporal, con un breve ejemplo, y los criterios según los lineamientos del Ministerio de Salud. El índice de masa corporal es el indicador que se obtiene con base en el peso y la altura, y con este valor podemos orientar a la persona respecto al riesgo que puede tener según su grado de obesidad o desnutrición. ¿Cómo calcular el índice de masa corporal? Para ello vamos a ver el siguiente video donde se va a explicar la fórmula. Bueno, vamos a ver el ejemplo del índice de masa corporal.
Para ello, la fórmula que es peso, en este caso vamos a imaginarnos al individuo que tenga un peso de 75 kilogramos y una altura de 1,72 centímetros por 1,72 centímetros. ¿Vale? Para ello, vamos a sacar el resultado. Vamos a multiplicar 1,72 por 1,72. Nos arroja un valor de 2,95. Este resultado lo voy a dividir entre el peso del individuo, que son 75 kilogramos, y vamos a realizar la operación. 75 dividido 2,95 y el resultado final es 25,42 kilogramos por metros cuadrados. El criterio del índice de masa corporal es según los lineamientos del Ministerio de Salud. Entonces, para ello, según el video anterior, la persona que pesaba 75 kilogramos y medía 1,72 nos dio 25,42 kilogramos por metro cuadrado. Esto quiere decir que la persona se encuentra en grado de sobrepeso. Como podemos ver, vemos el primer criterio, que es bajo peso. Si su índice de masa corporal es inferior a 18,5, se encuentra en bajo peso. Vamos a ver si su índice de masa corporal es entre 18,5 y 24,9, es peso saludable. Si su índice de masa corporal es entre 25 y 29,9, es sobrepeso. Y en obesidad encontramos su índice de masa corporal 30,0 o superior. Bien, esa es una manera de mirar y hacer control sobre ese proceso. Hay otro índice y es el de cintura y cadera, donde tengo que tomar las circunferencias de la cintura y de la cadera y dividirla entre los dos, como lo podemos ver aquí en la ecuación. Entonces tengo índice de cintura, coloco acá en centímetros lo que midió la circunferencia con un metro, con una cinta métrica, y lo divido también por lo que me dé en la cadera. Y esto me va a botar a mí también un índice de riesgo cardiovascular. ¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo, las mujeres a las que les dé 85, menor a 85, no tiene un riesgo, pero si tiene mayor a 85 puede llegar a tener un riesgo cardiovascular. A diferencia de los hombres, si es menor a 94 está bien, pero si es mayor a 94 ya tiene un riesgo cardiovascular. Bien, entonces, una vez que yo tome esa medida, por ejemplo, puedo compararlo también con esta tabla. Entonces, aquí está por edades y también por género, si es hombre o mujer, género biológico, ¿listo? Entonces, por ejemplo, para un hombre entre 20 y 29 años, un riesgo bajo es que esté menor a 0,83 y ya muy alto es si está mayor a 0,94. Entonces ya igual a simple vista se puede determinar porque estaríamos hablando de una persona con sobrepeso. ¿Listos? Entonces, observémoslo acá para poderlo comprender mejor. Hola chicos, este es nuestro segundo video de antropometría. Nuevamente estoy con Nicole Arevalo. Hola chicos, ¿cómo están? Hoy vamos a ver un indicador muy importante para ver el estado nutricional. Todos los nutricionistas, todos los médicos, todos los deportólogos, siempre hacemos índice de masa corporal, peso para la talla. Pero hoy, gracias a la antropometría y utilizando una cinta antropométrica, valga la redundancia, vamos a saber el indicador cintura-cadera. Para eso le pedimos a la paciente que con sus dos bracitos se coja los hombros. Muy bien.
y yo tengo que tener el menor contacto posible con la paciente, hay que respetar, ¿ok? Y tenemos una cinta antropométrica retráctil, no la tocamos y vamos a la menor parte, Nicole. Nicole tiene una cintura muy pequeña, ahí está. Técnica de las manos cruzadas, cruzamos las manos con el pulgar y el índice fijo, está ahí totalmente recto y por ejemplo ella tiene de cintura 70 centímetros. Luego vamos a medir ahora la cadera, lo mismo, el mismo sistema. Agarramos con una mano nuestra cinta antropométrica, yo no tengo que tocar a la paciente, le pedimos que junte los pies, junte los talones, sin tocar a la paciente, siempre respetando su espacio. Tiene que estar totalmente recta la cinta, ¿ok? En la zona más prominente, más abultada. Ok, perfecto. Y hacemos la técnica de las manos cruzadas, brazos cruzados. Y por ejemplo, Nicole tiene de cadera 97. 97. ¿Cómo se interpreta esto? Se hace una división entre el valor de la cintura, que tenía 70, entre su cadera, 97. Todo valor menor de 1 se considera dentro de lo normal. Todo valor mayor de 1 ya hay que tener en cuenta que puede haber algún tipo de patología de tipo metabólico, como por ejemplo obesidad. Si hablamos del punto de vista estético, para Nicole, por ejemplo, que es modelo, se toma como punto de referencia 0.7. Una persona que tendría 60 de cintura y 90 de caderas, más o menos le salía 0.6. Bueno, y fue nuestro segundo video de antropometría. Bien, entonces eso es una manera también de mirar que a medida que baja el índice de cintura y cadera, pues quiere decir que hemos tenido también adaptaciones a través de la actividad física o del acondicionamiento físico. Eso quiere decir que ya ha bajado los porcentajes de grasa ubicado en esas zonas y por ende pues voy a estar más saludable con relación a esta parte. Otro elemento es la frecuencia cardíaca. Entonces, cada vez que yo hago una actividad, sobre todo de carácter aeróbico o cardiovascular, es indispensable tener control de la frecuencia cardíaca. La frecuencia cardíaca es el número de pulsaciones que yo puedo llegar a tener en un minuto, ya sea en actividad de reposo o en actividad física como tal, haciendo un ejercicio. Es importante porque a través de ello yo puedo hacer control de los ejercicios que yo estoy desarrollando. Puedo hacerlo a través de un monitor. Hoy en día venden relojes que me permiten a mí hacer seguimiento de la frecuencia cardíaca, de que no me vaya a pasar de 100, 120 pulsaciones para poderme mantener dentro de una zona de entrenamiento que pueda aguantarla durante el proceso, ¿cierto? Si yo ya me paso de una frecuencia cardíaca recomendada, pues ya me voy a sobreentrenar, me voy a cansar más rápido, entonces no voy a lograr objetivos que realmente me permitan para eso. Entonces, uno de los elementos es mirar la frecuencia cardíaca de relajación. Cuando ustedes están viendo televisión, cuando están quietos sin hacer absolutamente nada, hagan el ejercicio, pueden tomarse la frecuencia cardíaca. Una frecuencia cardíaca de relajación podría ser estar dentro de estos parámetros. Por ejemplo, una frecuencia cardíaca normal para un hombre debería estar entre 70 y 84 pulsaciones por minuto, con una edad entre 20 a 29 años de edad. ¿Sí? Si ya es mayor a 86, podemos decir que esta persona, bueno, es sedentaria, puede llegar a tener un problema a nivel cardiovascular y por ende, pues eso no le va a ser favorable para su salud. Entonces, lo ideal es que estemos dentro del estado bien y excelente de 60 pulsaciones o menos, ¿sí? Entonces, a veces hay personas que pueden llegar a tener pulsaciones de 40, incluso hasta 35 pulsaciones por minuto, pero eso es porque ya son personas que hacen mucha actividad física, mucho trabajo cardiovascular y el corazón crece de manera benéfica y por ende no necesita de muchas contracciones sistólicas y diastólicas
para poder bombear toda la sangre en el organismo. Entonces es un corazón mucho más fuerte y eso lo propicia, esos son los cambios biológicos que propicia hacer actividad física o acondicionamiento físico. Bien, observemos el siguiente video y ya vamos cerrando ahí esa parte con relación a qué elementos yo puedo medir para poder hacer control de una actividad física adecuada. Bien, veámoslo pues. Cordial saludo, estimados estudiantes. Bienvenidos al curso Acondicionamiento Físico y Bienestar de la Universidad UNAD. Soy Carlos Rivera, su tutor, y en el siguiente video vamos a explicar qué es la frecuencia cardíaca, cómo se toma la frecuencia cardíaca con un ¿De casualidad tiene más volumen? y los valores normales. Bueno, la frecuencia Ese cardíaca es el máximo que me deja subir. Igual yo les voy a compartir todo esto, ¿listo? Que el corazón late Para que lo durante un revisen. minuto. Para la toma de la frecuencia cardíaca se puede hacer de dos maneras, en la arteria radial o en la arteria carotídea. ¿Cómo se toma la frecuencia cardíaca? Para ello vamos a ver el siguiente video, donde vamos a explicar brevemente las dos tomas y los materiales que necesitamos. Buenos días, vamos a explicar la toma de la frecuencia cardíaca y para ello debemos tener en cuenta la guía de actividades y rúbrica de evaluación. Hay tres momentos de la toma: antes, durante y después. Antes, la persona debe estar sentada, relajada, no debe haber hablado, no debe haber tomado alguna bebida energizante y unos 5 o 10 minutos antes de la toma vamos a realizarla. Entonces tenemos dos tomas. Vamos a explicar la primera. Vamos a tener aquí la arteria radial, aquí donde está su dedo pulgar. Vamos a sentir el pulso y desde ahí empezamos la toma. O tenemos la segunda toma, que es la carótida, debajo de la mandíbula. Sentimos el pulso cardíaco y la podemos empezar a tomar. Indispensable un cronómetro, 1 minuto, y hacemos el conteo de los latidos por minuto. Los valores de la frecuencia cardíaca, como podemos observar, en un adulto, valor normal entre 60 y 100 latidos por minuto. Se habla de bradicardia cuando los valores son inferiores a los normales. Esto quiere decir inferior a los 60 latidos por minuto. Y se habla de taquicardia cuando los valores son superiores a los normales, superior a los 100 latidos por minuto. Bueno, asimismo, la frecuencia cardíaca va acompañada por la frecuencia respiratoria. Lo ideal es que, digamos, en un adulto sano, la frecuencia respiratoria puede estar entre 12 a 20 respiraciones por minuto en un estado de relajación. Obviamente cuando hago actividad física, esta se va a aumentar y pues digamos es un referente que yo tendría que ser consciente en el momento de desarrollar un proceso de actividad física. Entonces son elementos que tendría que tener en cuenta. Unos valores normales de la frecuencia respiratoria, por ejemplo, un recién nacido tiene unos valores mucho más altos, obviamente por el proceso de crecimiento entre 30 a 80. Y si observamos ya entre un niño de 2 a 4, está entre 20 y 30, niños entre 6 a 8, entre 20 y 25, y ya los adultos entre 15 y 20. Y estos son elementos que no solo hay que pues, tenerlos presentes o se tienen presentes en la actividad física, sino también, digamos, cuando nos hacen un chequeo, un médico, ellos también analizan todo ese proceso junto con la tensión arterial y con la frecuencia cardíaca, pues para detectar alguna posible enfermedad con relación a eso. En la actividad física, todo esto lo va a mejorar, todo esto lo va a potenciar y pues de una u otra manera, pues eso nos va a ayudar con ese proceso. Bien, bueno, entonces ahí terminamos con esa parte por hoy. Yo este material se los voy a compartir, estas diapositivas, para que ustedes lo tengan
tengan en cuenta. Más adelante seguiremos, obviamente, compartiendo nuevamente todos estos elementos. Recuerden que tienen que continuar con el proceso es autodirigido, hacer las lecturas, mirar los videos. Recuerden que de las lecturas pues salen las preguntas de los cuestionarios, tener al día, digamos, las tablas de autoevaluación, porque probablemente son evidencias que más adelante se van a solicitar, y pues en ese orden de ideas, pero lo ideal es que usted conozca de todo este cuento de lo que es la actividad física, el acondicionamiento físico, para que usted lo aproveche y se beneficie del mismo. Obviamente, lo que se ve aquí es de manera muy general, ya para comprenderlo de una manera mucho más específica de cómo orientarlo, evaluarlo, potencializarlo, pues habría que empezar a estudiar algo referente a la educación física o al entrenamiento deportivo para llegar a unos elementos mucho más amplios con relación al dominio de estos elementos. Bien, no sé si tengan alguna pregunta con relación al proceso y de los temas que acabamos de ver hoy. Bueno, entonces, en ese orden, apreciados estudiantes, agradezco su asistencia. Los invito a que sigan participando dentro de cada una de las actividades sugeridas en el aula. Recuerden que me pueden contactar aquí por Teams o me pueden contactar también por el correo del aula virtual. Yo estoy ahí muy pendiente resolviendo cualquier duda que tengan al respecto sobre el proceso. Más adelante van a venir otro tipo de actividades, más o menos a finales de mayo. Es una actividad un poco más sincrónica, pero va a ser más activa. Es decir, pues lo ideal es que durante el momento de la clase hagamos actividad física dentro de lo posible, y para eso tenemos que tener las cámaras prendidas más adelante, pero eso lo vamos a ir informando a medida que avancemos. Entonces, nuevamente les agradezco, les deseo un feliz resto de tarde, quedo atento. La grabación yo se las envío también por, mm, por el aula en donde corresponde. Entonces, muchísimas gracias, que estén muy bien. Una feliz tarde para todos. Muchas gracias, profe, que esté muy bien. Gracias, buenas noches. Gracias, profesor. Gracias, profe, chao. Hasta luego, gracias, que estén bien.